porque ahorita hemos de saber que hay empresas que han reducido la jornada o han reducido el sueldo. Los mecanismos de evaluar tanto del gobierno como de las compañías para poder determinar si efectivamente se están llevando a cabo las actividades que se estaban llevando cuando era un ambiente físico, es una chamba interesante. ¿Qué tal, taxonienos? Excelente 2021, arrancando con todo. El día de hoy traemos un tema sumamente importante. Vamos a estar con el director de operaciones hablando de teletrabajo y primas de riesgo. Es un tema bastante importante, la prima de riesgo para primeros días de marzo. Y el tema del teletrabajo, pues bueno, lo que se vino con la nueva reforma, el tema de la pandemia, lamentablemente es así. Las cosas tienen que cambiar. Y la evolución, el tema de la tecnología, los procesos, las personas, tenemos que ir cambiando, adaptándonos, ya lo saben y lo hemos escuchado y lo hemos platicado, no sobrevive el más fuerte, no sobrevive el más rápido, no sobrevive el más, sino el que mejor se adapta a los cambios, al ambiente y a las adversidades. Mantengamos una resiliencia en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, con nuestro equipo, con nuestra familia, con el objetivo de reponernos lo antes posible a las adversidades y podamos seguir avanzando. Tema sumamente importante, estoy muy contento, vamos a estar con Mario Sánchez, viene algo muy interesante en este 2021, vamos a tener todo un calendario de semana tras semana hablándoles temas particulares e importantes, fiscal, legal, tecnológico o contablemente hablando, para que tú, empresario, tú, emprendedor, tú, trabajador, tengas bases, sustentos y un espacio informativo de valor para tomar acciones en tu día a día. Muchas gracias y comenzamos. Mario, excelente día, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Un gusto tenerte por aquí. Taxat ya te conoce. Director de operaciones, Mario Sánchez. El día de hoy vamos a comenzar con un largo camino, Mario, de lives que vamos a estar haciendo, grabaciones, con el objetivo de entregar valor para nuestra comunidad, inversionistas, empresarios, emprendedores taxonianos. Temas interesantes para el mundo corporativo, temas interesantes para el mundo del trabajador y temas interesantes de cómo están cambiando las leyes con el gobierno, ¿no? El día de hoy toca un tema sumamente interesante, está en boca por el tema de la pandemia, por el cambio de la forma de trabajar. Que bien, si no es nuevo para el mundo, si es nuevo para México, está cambiando las formas de que estamos haciendo las cosas en las compañías, tanto del lado del empresario como del lado del trabajador, que es al final del día por el cual suceden las cosas. Hablamos de teletrabajo y prima de riesgo, amigo. Es un tema muy interesante, como lo mencioné, es un tema que hay todavía un largo camino que recorrer. Mario, platícanos. ¿Qué es el teletrabajo? ¿Qué es el tema de prima de riesgo? ¿Por qué en enero? ¿Por qué a cierre de enero? ¿Por qué a principio del 2021? Cuéntanos. Gracias, Fer. Mira, efectivamente el tema nuevo, entre comillas, es el teletrabajo. Llamado home office, llamado trabajo a distancia, pero finalmente lo que ha sucedido es que, derivado de los cambios propiamente evolutivos del ser humano, una pandemia que nadie esperaba que se presentara de esta gravedad, un tema alternativo de trabajo se ha vuelto con connotaciones obligatorias. Hoy, para que una persona pueda desempeñarse en sus labores, es necesario poder tener establecido el tipo de giro de la empresa, qué tipo de actividad preponderante tiene, porque habrá algunas actividades que de alguna forma podrán que trasladarse a los hogares de los trabajadores y habrá otra que no, tendrá que continuar realizándose de manera presencial, por ejemplo, las líneas de producción. Lo único es que va a exacerbar el cuidado en temas de seguridad e higiene, los mecanismos que deberán prever los patrones en adecuar sus políticas y procedimientos cuando el trabajo así lo requiera. Pero así también la ley debe de ir paralela, debe de ir un paso adelante, Fernando, porque lamentablemente un tema de acción obligatoria por temas sanitarios que traslade el centro de trabajo de un colaborador a sus hogares
representa una adecuación en muchos temas, ¿no? Simplemente desde su contrato individual de trabajo, el cual representa hacer una validación de acuerdo al artículo 25, el lugar de trabajo, cómo se va a llevar a cabo esa actividad. Entonces, si esto lo hacemos de una manera vinculativa con las obligaciones ordinarias que cualquier empresa tiene en términos de establecer la determinación de una prima de riesgo de trabajo, esto de manera rutinaria a las empresas, cada año al mes de febrero tiene que determinarse. Y aquí viene lo más interesante. Las actividades, Fernando, han cambiado. La forma de hacer las cosas han cambiado. Entonces, el procedimiento inherente a una determinación de prima de riesgo de trabajo también debe de cambiar en la ley del Seguro Social. ¿Por qué razón? ¿Cómo vas a llevar a cabo un procedimiento de calificación de aquellas incapacidades derivadas de un accidente o de una enfermedad profesional en términos de ser calificadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y dar una obligatoriedad al patrón en autodeterminarse con esos hallazgos que han tenido durante todo el año inmediato anterior? ¿A qué me refiero? En la organización va a haber gente que se incapacite y no de manera por enfermedad general, ¿sí? Puede ser derivadas, vuelvo a insistir, de una actividad profesional, es decir, un accidente, o quizás también un tema de enfermedad profesional. Por lo tanto, se tiene que establecer perfectamente bien cuáles van a ser los criterios o cuáles van a ser los criterios de determinación de esa dictaminación. ¿Por qué? Es de suma importancia, Fernando, debido a que un costo muy grande que tiene el patrón es la determinación de prima de riesgo de trabajo para poder ser calificado en términos de un porcentaje que va a fungir como base de cálculo del pago de cuotas patronales, incrementando su costo. Entonces, aquí es donde viene ese punto, Fernando, para poder ser introductorios a este tema tan relevante. Mario, sumamente interesante lo que nos comentas. Es algo que yo te iba a externar. Al final del día, cuando tú escuchas riesgo, independientemente de la materia, es un número o es una tabulación que te permite evaluarte. Quiero entender, Mario, que como lo mencionas, los riesgos van a incrementar. Si bien así, los mecanismos de evaluar tanto del gobierno como de las compañías para poder determinar si efectivamente se están llevando a cabo las actividades que se estaban llevando cuando era un ambiente físico, es una chamba interesante. Una chamba, se van a tener que construir las legislaciones, los modelos, las normas, los mecanismos para evaluar que efectivamente, porque Mario, ¿cómo determinar si el accidente realmente fue en horarios laborales? ¿Se va a seguir manteniendo un horario, Mario? ¿Se van a implementar mecanismos de vigilancia? Se me ocurren muchas cosas, Mario, pero ¿qué hay al respecto de ese tema? Ya se está trabajando. De hecho, en este mes de enero que está casi por concluir, ya hubo los primeros indicios. Obviamente, tuvimos un año 2020 sumamente accidentado, muy complicado, derivado de la pandemia. Todo fue, tú volteas a cualquier sector, todo hubo una revolución, un cambio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Arranca el año y se tiene ya por primera vez un indicio en Ley Federal de Trabajo, en el artículo 311, regulando el teletrabajo. Yo lo considero inicial. Es el primer paso que dio el legislador. Vamos a empezar a regular esto. ¿Por qué? Porque tienes que establecer las condiciones de obligación para el patrón. Si tú vas a mandar a tu trabajador a su casa a continuar su jornada allá, tienes que establecer primero el otorgamiento de los medios indispensables para hacerlo. La ley que prevé, tienes un equipo laptop, un equipo portátil que puedas trasladar a tu casa, que sea producto de la empresa, te lo otorga como empleado. Después, tienes el espacio necesario para poder ejercer tus actividades de manera remota y de manera prolongada, Fernando, porque no es lo mismo que te sientes en tu sala o en tu comedor con una silla de comedor a que tengas el espacio y que tengas el escritorio y que tengas sillón ergonómico, que sea mucho más cómodo para poder aguantar la jornada completa. Otra cosa es el consumo trasladado de gastos de la empresa hacia el trabajador, a su casa. No es lo mismo el consumo de energía eléctrica e internet, que ya lo va a tener que absorber el trabajador,
Entonces la ley ya prevé que puedan convenir trabajador y patrón, ¿cómo van a compartir ese gasto? Se vale hacer un convenio, Fernando. La ley lo prevé. Entonces, que puedan establecer las reglas de cómo van a medir esa energía eléctrica que van a estar generando, que van a estar excediendo su consumo ordinario de un hogar. Y también el Internet, ¿cómo lo van a compartir? Y una cosa muy importante que mencionabas ahorita, la jornada laboral está establecida en el contrato individual de trabajo y esa jornada laboral establece un lugar de trabajo también. Por lo tanto, al estar haciendo este desplazamiento, lo que va a suceder es que se recomienda que sea de lunes a sábado, 8 horas diarias, 48 horas a la semana, que sean distribuibles de acuerdo a las obligaciones y responsabilidades de los trabajadores, que puedan ir integrando esas horas y que puedan ir quedando como satisfechas o cumplidas. Pero también por el otro lado, existen responsabilidades inherentes para el propio trabajador. Debe de existir una disciplina, no puede haber un relajamiento, no puede decir uno estoy trabajando desde mi casa y estoy campechano, tranquilo, cómodo, no, tiene que haber una disciplina. Desde un tema de levantarse temprano, estar aseado, estar presentable, estar alimentado para poder hacer frente a tus actividades cotidianas. Entonces, ese compromiso lo vas a tener quizás también que plasmar en un reglamento interior de trabajo. Entonces, si te voy dando este tipo de detalles, se va haciendo un tema cada vez más complejo. Y también, ahorita que entremos en materia, en temas de prima de riesgo de trabajo, sí, se exacerba todo esto porque va a llegar el momento en que va a haber situaciones que de una casualidad pueda representar un accidente en tu hogar o que pueda ser dentro de entorno. ¿Cómo va a tener el Seguro Social la obtención de esos razonamientos, de esos temas, de cómo van a calificar y puedan determinar si es de trabajo o no es de trabajo? Por supuesto que también el trabajador va a tener derecho a la desconexión, Fernando. La desconexión de estar, como tienes un horario para tomar tus alimentos y descansar, también existe para que puedas dormir y recuperar. Entonces no puede haber tampoco una transgresión por parte del patrón hacia el trabajador en exceder los límites ordinarios de trabajo. Entonces es una revolución. Yo creo que esto es algo muy interesante, que tenemos mucho que abundar en el tema y tenerlo presente para nuestros asesorados, que estemos en la mejor disposición en Taxar de poder ofrecer este material, de poder tener este acercamiento y lo más importante, ofrecer esta experiencia, Fernando. Totalmente de acuerdo, Mario. Mario, arranco, me quedo con un par de cosas. Me quedo con el tema de se tiene que trabajar en conjunto. Como tú bien dices, tanto para la organización como para el gobierno va a ser difícil determinar cuándo sí sea un accidente, cuándo no, cuándo sí estás en horario laboral, cuándo no. Y también para el trabajador va a ser un tema de responsabilidad atender adecuadamente como lo estaba haciendo cuando era un ambiente físico, ¿no? Si bien las cosas están cambiando, las organizaciones tradicionales de jefe están siendo ya obsoletas. Las organizaciones del día de hoy de redes neuronales distribuidas por nodos de liderazgo es el tema, es lo de hoy. Ir a casa, el día de hoy pues el tema por pandemia lo está haciendo obligatorio, pero el estar en casa no significa, como tú bien lo mencionas, tema de relajamiento. Tenemos que aprender a determinar las obligaciones y las responsabilidades para poder atender con todos nuestros, pues sí, con todas las actividades que tengamos durante nuestro día, no solo en el tema laboral, sino en el tema personal, en el tema familiar y cualquier otro elemento que sea indispensable para el ser humano, ¿no? Mario, me gustaría también hacer un contraste con antecedentes. Si bien lo hemos platicado, Taxa se ha montado en el tema digital desde que comenzó la firma. La verdad es que la pandemia no es que haya llegado a favorecernos, porque comentar o hacer ese comentario no me es adecuado sobre todo el tema de lo que representa en sí la pandemia, que es un tema delicado, un tema de salud, un tema que ha cobrado muchas vidas, y no solo en México, sino en el mundo, sino que también como Taxa se montó desde el principio en la naturaleza de una tecnología. Entendemos, nosotros ya desde un principio, antes de la pandemia, trabajábamos a distancia porque estamos muy en pro de la tecnología. Países de primer mundo lo utilizan, Mario. Países y empresas de gran envergadura como Google, Amazon, Apple, lo han implementado Microsoft desde hace años. ¿Qué había aquí, Mario? Había un antecedente de teletrabajo en México. Era un tema meramente de empresas que traen sus servicios a México para mano de obra.
¿Había algo ya al respecto, Mario? Claro que sí lo había ya, Fernando. Acabas de mencionar puntualmente algunas empresas que por su tipo de giro era indispensable tener una conectividad constante y un servicio presto a la atención de mantener servidores, por ejemplo, que estén funcionando, que haya respaldos, que haya, por ejemplo, yo en mi experiencia profesional ante la iniciativa privada, te puedo decir que muchos ingenieros donde yo colaboraba ya estaban en este ambiente de poder trabajar desde su casa, porque tenían que correr procesos exhaustivos que a lo mejor empezaban, ¿qué te gusta?, a las 8 de la noche y terminaban a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces ellos tenían que estar en sus hogares trabajando y estando vigilantes de este proceso. Ahora, fue un parteaguas, definitivamente, porque también, seamos realistas, México es un país sumamente tradicionalista de costumbres y también de hábitos. Entonces, el hecho de que hubiera este tipo de innovaciones tecnológicas para uno poder ofrecer sus servicios de manera remota, ¿qué representaba? Una crítica ante el resto de los colaboradores que no tenían esa experiencia o no tenían ese consentimiento de poder realizar sus actividades desde casa. Entonces, yo recuerdo que hace al cabo de unos 15 años aproximadamente, entre 15 y 13 años, salió un programa piloto en el cual nos invitaban en la empresa donde yo colaboré que lleváramos a cabo esa posibilidad de trabajar desde casa. Entonces, uno se inscribía, le daban las claves necesarias para poder tener la seguridad de información, que es algo muy importante, que no se viera comprometida la información, los canales de comunicación, para que pudieran sustraer personas amantes de lo ajeno o hackers en la información. Entonces nos daban una red segura, ¿no? Una línea, un vínculo VPN, que así le denominábamos. Entonces, al principio era realmente complicado realizarlo, porque uno estaba trabajando y dependía de sistemas alternos o periféricos para poder ejecutar sus actividades. Y muchas veces la velocidad del ancho de banda no daba y se caían los procesos y terminaba uno teniendo que ir a la oficina a concluirlos. Y esa falta de credibilidad se fue permeando en muchos miembros, incluso de generaciones laborales anteriores. Entonces, era muy criticable el tema. Creo que ha tenido una evolución muy favorable, pero también es bien importante, Fernando, que si esto en términos legislativos no está perfectamente delimitado, se nos puede hacer una kermés esto. De verdad, tiene que ser muy específico y la empresa debe de estar perfectamente claro de cómo lo va a implementar, cómo lo va a controlar y cómo va a convenir con sus colaboradores las condiciones específicas del teletrabajo. Eso es indispensable. Voy a hacer un paréntesis, si me lo permites. Hablemos un poquito de la subcontratación, el outsourcing. ¿Cuántos años transcurrieron, Fernando, para que la figura de tercerización o subcontratación fuera admitida en términos legales? Fueron muchísimos años. Me atrevo a decir que más de 20 años. Okay. ¿Sí? ¿Qué fue lo que produjo una ineficiencia en el sistema legislativo de nuestro país en ese tenor? Lo que sucedió fue que empezó a haber un abuso. Entonces, tratemos de evitar, son muy proactivos como empresa, como trabajador, que este tipo de temas de innovación vayan a representar más adelante una afectación incluso en lo económico o en lo patrimonial de las empresas. Existen 18 meses establecidos para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pueda determinar la NOM adecuada al teletrabajo. El plazo que se dio de manera gubernamental, 18 meses, para que quede establecida ya esa norma oficial mexicana de cómo va a aplicar. Entonces, esto tiene que ir revolucionando muy rápido. Mario, sobre todo el tema del contraste que haces en relación al outsourcing, el tiempo que tuvo que pasar para que pudiese ser regulado, que lo sabemos, ahí detrás en el tema del outsourcing mal manejado, mal interpretado, ha dado beneficios económicos a personas inadecuadas, ¿no? Siempre lo hemos platicado, el outsourcing no es para satanizarlo. El outsourcing tiene muchos beneficios en todas sus aristas, bien implementado y bien fundamentado ante la ley. Sin duda la pandemia ha sido un acelerador para todos estos temas que tienen que ver con el teletrabajo, sin duda. Mario, sabemos que los tres entes en este tema están involucrados: trabajador, gobierno, empresa.
Esta información va a ser totalmente de gran valor para el empleado. Lo vamos a dejar aquí asentado, empezar a construir presentaciones, comunicaciones, blogs. Vamos a sacar por ahí publicaciones en redes sociales al respecto de esto para ti empleado. Es información que necesitas tener a la mano, sobre todo si estás en una situación complicada o si vas a empezar a entrar a trabajar en una nueva compañía que te va a dar el tema o el beneficio, bueno, no el beneficio, sino la nueva modalidad de que vayas a trabajar a casa. Pero Mario, ¿para quién va dirigido más este material? Ya lo mencionamos, el contraste de las 3 direcciones. ¿Qué podemos esperar al final de esto, Mario? Estamos apenas en la puntita del iceberg. Hay mucho que desentrañar. ¿Qué es lo que podemos esperar? Nosotros, como una firma de asesoría, es estar haciendo un acompañamiento al empresario, al trabajador, para poder ofrecer con base en nuestra experiencia, ir un paso adelante, ir siendo previsores y evitar que esto pueda representar un incremento en los costos operativos. Bien importante. Y te voy a explicar por qué, Fernando. Normalmente acabamos de atravesar, como lo comentaba, un año 2020 muy crítico. Y digo normalmente por la pandemia. ¿Qué fue lo que vino en detrimento? El replanteamiento financiero de la empresa. Oye, no quiero echar a la calle a mis trabajadores porque quiero tener la posibilidad de ofrecerles que esto se reactive y vamos poco a poco y no quiero cerrar y vamos a hacer esto. Pero muchas veces, por hacer un tema humano, y no es que seamos inhumanos, pero por querer ser de esa manera, el propio patrón entra en errores si no lo hace de una manera convenida, si no lo hace de una manera suscrita. Porque ahorita hemos de saber que hay empresas que han reducido la jornada o han reducido el sueldo. Existen estrategias, si nos tienen la confianza de acercarse a Taxat, para poder ofrecer otras posibilidades que no comprometan una responsabilidad legislativamente laboral en detrimento de ellos como empresa. Hablemos de que un organismo empresarial tiene vida y tenemos que ayudarles como previsores de circunstancias que pudieran complicarse. ¿Qué es lo que debemos de esperar? Vuelvo a repetir, espero que quede muy claro, Fernando. Ser anticipados buscando de la manera conservadora más práctica y más legal, estar en apego a cómo apoyar a la empresa, en cómo apoyar al trabajador, porque el ente económico se ve favorecido de ambos lados. Si existe una equidad, va a haber mejores resultados. De manera contraria, si existe un desbalance y no se prevé mientras la ley empieza a entrar en vigor, podemos traer un tema bastante grave que finalmente va a verse repercutido en el patrimonio de las empresas, en el patrimonio de los empleados. Yo creo que es la función social que también nosotros, como expertos asesores, podemos ofrecerle a nuestros clientes. Totalmente de acuerdo, Mario. Antes de entrar en el contraste gobierno, empresa, trabajador, que hay al respecto puntualmente en cada uno de ellos, quiero cerrar esta primer parte trabajador. Aquí nosotros te vamos a dejar toda la información al respecto generalizada de lo que está pasando y de lo que va a ir pasando con el paso del tiempo. Si tú necesitas una asesoría personalizada al respecto de cómo se están llevando el tema de tus contratos, el tema de tu aseguramiento, el tema de tu contratación, el tema de tu supervisión, sin duda al final de la charla vamos a estar dejando los links para que te acerques y te podamos asesorar. Compañía, empresa, emprendedor, nosotros vamos de la mano contigo para construir procesos y nuevos materiales, Mario, que nos ayuden con este cambio. Si bien tú dices, va a seguir evolucionando, estamos apenas parte inicial de este tema, van a empezar a salir normas, regulaciones, como lo mencionaste, y tenemos que estar preparados. Entonces, Taxat se suma contigo. Mario, mencionabas al principio reglamentos, normativas. Eso significa que tienen que cambiarse o reestructurarse los procesos. También los podemos ayudar por allí, ¿no, Mario? Detectar qué documentos tienes que cambiar, cómo van a ser ahora los contratos, cómo vas a supervisar a tu gente. Es lógico que la forma de supervisar en el ambiente físico con el ambiente a distancia es totalmente distinto, ¿no? Reglas, normas,
tienes que empezar a formar líderes, es lo que habíamos mencionado al principio, es un tema totalmente distinto de que las personas comiencen a tomar mayores riesgos y comiencen a tomar mayores o mejores decisiones para la compañía. Y bueno, del lado del gobierno, Taxa va a estar siempre informado, siempre pegado a los nuevos lineamientos, a los nuevos estatutos, que ya lo hemos dicho, no significa que sean los más idóneos, también el gobierno ciertamente tiene ciertos vicios, pero con el paso del tiempo y la colaboración conjunta de los tres entes, pueden que esto esté mejorando día atrás. Ese es el contraste inicial. Mario, antes de comenzar con tu perspectiva de cada uno de los niveles que hemos platicado, ¿vale la pena platicar de prima de riesgo en particular o nos vamos directo a platicar qué onda con el gobierno, qué onda con la empresa y qué onda con el trabajador o colaborador? Pues mira, yo creo que sí es importante para aquellas empresas que todavía no tienen bien conceptualizado cómo hacer una determinación de prima de riesgo de trabajo. De una manera muy general poder explicar esto. Efectivamente, la ley del Seguro Social prevé que el trabajador, siendo un ente viviente y está expuesto a ciertas circunstancias físicas de entorno, va a tener que determinar las reglas de cómo se tiene que manejar la determinación de una prima de riesgo de trabajo. Independientemente de ello, el detonador de esta circunstancia son las incapacidades que se puedan generar emitidas de manera fehaciente, lícita, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para aquellos trabajadores que se encuentren inscritos en una clínica o unidad de medicina familiar propio de derecho que tengan como contratados en una empresa. Entonces, cuando llega la enfermedad, bueno, pues es muy sencillo, la enfermedad deriva en una incapacidad que puede ser de manera inicial por 7 días. Esa incapacidad tiene que ser autorizada por un médico general del Seguro Social sin ninguna implicación mayor. Existen puntos específicos de cómo se remunera. Normalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social va a pagar el 60% de esa incapacidad al trabajador a partir del 4.º día. Es decir, no paga los 3 primeros días el Seguro Social, recae ese lapso de tiempo sin cobertura de sueldo que pudiera ser cubierto por el patrón, si así lo decide hacer para poder proteger a su trabajador, sin embargo no está obligado por ley. Sin embargo, existe otro tipo de incapacidades, que son las derivadas cuando ya viene el accidente, ¿no? Entonces, cuando viene el accidente, el trabajador tiene que seguir los siguientes pasos. Primero, obtener la atención médica de primera instancia donde caiga. ¿A qué me refiero con esto? El accidente, si lo tuviste fuera de tu centro de trabajo, estabas trasladándote, pues seguramente te llega la atención médica inmediata, la ambulancia. Tienes ahí la posibilidad de irte a un hospital privado o irte al Seguro Social a que te atiendan. Ahorita con el tema COVID está sumamente complicado porque se deriva en un riesgo adicional, ¿no? Pero si te vas y te atiendes en un hospital privado, ¿qué es lo que puede suceder? Que necesariamente tienes que tramitar la emisión de la incapacidad por accidente. Entonces tienes que recurrir al Seguro Social. Y en el Seguro Social te va a dar un procedimiento que explicaríamos más a detalle, pero se resume en un formato denominado ST7, donde tienen que describirse cómo se dio el accidente, cuándo, cómo y dónde, ¿no? Con esta información inicial, el trabajador tramita su incapacidad. Aquí viene entonces la determinación o dictaminación por parte del seguro, si fue un accidente de trayecto, si fue un accidente de comisión, si fue un accidente de trabajo o no de trabajo, con base en las circunstancias descritas y firmadas en ese documento. Al cabo de un año, Fernando, el administrador de recursos humanos, el Departamento de Seguro Social o Nóminas de la empresa, tiene que recabar toda esta información de todo el año para poder tener identificadas aquellas incapacidades derivadas de accidente o enfermedad profesional para poder identificar cómo va a ser la aplicación de una fórmula que es proporcionada por el propio instituto para hacer la adecuación de la prima de riesgo de trabajo. Existen bases también para aquellas empresas que tienen su primer año, como tengas que determinar tu prima. Pero ya cuando traes una inercia de trabajo, la incapacidad va a ser el documento fuente para poder ir teniendo esa estadística, esa calificación y por ende esa afectación en fórmula. ¿Cómo va a repercutir para la empresa? Va a repercutir que en el ramo de riesgo de trabajo,
Es como una siniestralidad. Va a subir o va a bajar el grado y esto va a implicar el costo para la empresa en términos de pago de cuota patronal al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, hay muchos detalles, Fernando, me puedo aventar aquí la mañana completa platicándoles cuáles son los detallitos. Son muchos detallitos de precisión para que tu sistema de administración de incapacidades y determinación de cuotas sea lo más preciso posible y puedas estar cumpliendo en tiempo y forma para la autoridad, que en este caso es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también para tu trabajador, para que se encuentre perfectamente cubierto. A grosso modo, platicando esto de manera general, este mecanismo de determinación anual tiene que actualizarse los primeros días de marzo y de manera cíclica cada año. Creo que en temas estrictamente de prima de riesgo de trabajo, de manera general, esto es lo que se tiene que prever, ¿no? Mario, primeros días de marzo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la patada inicial? La autoridad, o en este caso el Seguro Social, hace actualizaciones de esos tabuladores. Nosotros tenemos que hacer una actualización administrativa. ¿Es una presentación? ¿Qué necesitamos hacer, Mario, para no incurrir en inconvenientes? Mira, efectivamente, ya que se tiene determinado, es una autodeterminación de tu prima de riesgo de trabajo sustentado con los documentos que te estoy comentando. ¿Sí? Existen dos caminos. El camino es que cuando existe una variación en tu prima de riesgo de trabajo, ya sea a la baja o a la alza, emitas el documento y sea suscrito por el representante legal registrado como patrón en la tarjeta patronal del Seguro Social que te da la institución como empresa. Entonces, lo ideal es que presencialmente se lleve este documento con la firma para que el instituto sepa que tu registro patronal sufrió una modificación en prima y ya quede sustentado con el documento. Esto es una sugerencia de manera conservadora para tener el sustento, pero también lo puedes hacer en línea, ¿sí? Y ahorita, con estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, es mucho más seguro hacerlo en línea, pero siempre teniendo el documento sustento, el documento firmado, suscrito y el soporte de toda esta información. Porque tú vas a empezar a partir de marzo a aplicar la modificación de tu prima de riesgo. Y esto va a detectarse en las cuotas que estás pagando. Si el instituto identifica que le estás pagando de menos, tienes que tener un soporte y te va a brincar de inmediato, ¿sí? Si le estás pagando de más, pues no creo que haya tanto problema, ¿no? Pero de todos modos tienes el soporte de cómo lo estás determinando para que tengas todo perfectamente bien identificado. Ese es el mecanismo de notificación, Fernando. ¿Qué pasa si no actualizamos esto? Se me pasó, ya sabemos que eso no existe, no existe el se me pasó. Posiblemente cuando van empezando los emprendedores no conocen a detalle este tipo de formación hasta que no te acercas a un equipo multidisciplinario y te asesora en varios aspectos. Pero ¿qué pasa, Mario, si no sucede esto en el mes de marzo? Mira, lamentablemente para aquellas empresas que no cumplen con esta obligación de presentar esta declaración de prima, lo que puede suceder es que automáticamente el Seguro Social encienda focos amarillos o incluso rojos y volteen a revisar tu registro patronal. Y más aún si es una empresa grande que tiene varios registros, con mucho mayor razón, porque entonces no tienen forma de poder tener la justificación de cómo les estás pagando las cuotas. Y es un área de oportunidad muy interesante, porque si detectan que no, inmediatamente te va a caer una multa, un recargo y una revisión, ¿sí? Y además, si existen diferencias pendientes de pago, te van a generar un capital constitutivo, te van a generar un crédito fiscal para términos más entendibles, van a generar ese adeudo. Y lo más importante, estimado Fernando, es que en esta nueva modalidad, en esta nueva política, en este nuevo gobierno y en esta nueva circunstancia, está siendo sumamente penalizado para las empresas el esquema de evasión fiscal. Entonces, si tú no estás cumpliendo en tiempo, en forma, sustentado, te voy a poner un ejemplo. Ha habido veces que las empresas, por una falta de actualización del seguro social, fíjate, o sea, sí cumpliste, sí presentaste, pero lamentablemente el sistema del seguro social no quedó actualizado con lo que tú presentaste y tienes el soporte. ¿Qué pasa bajo esas circunstancias? Tiene la facultad de solicitarte la aclaración y pago de las diferencias, aunque hayas cumplido. ¿Y qué crees, Fernando? Tienes que pagarlo. Primero pagas y después haces la aclaración y después solicitas la devolución.
Entonces, imaginemos, si estás cumpliendo y pese a que estás cumpliendo, existe ese tipo de falta de actualización en datos y te están haciendo objeto de una revisión, imagínate la persona que está actuando en dos sentidos: falta de oportunidad, falta de transparencia o falta de sustento. Quienes llegan a ser detectados bajo esos criterios que acabo de mencionar, resultan ser víctimas, quítale el término víctimas, objeto de una revisión directa. Y en muchos casos, la penalización, la exigencia de pago de multas, recargos y actualizaciones, y aparte de eso, el mal prestigio que puedan dejarte como empresa, si te va bien. Y para cómo vamos, puede ser que incluso sea el cierre de tu empresa. Entonces, fíjate la trascendencia de pocas cosas que pudieran resultar no relevantes, que lamentablemente si no se tiene esta conceptualización y seguimiento, se le pueden ir de las manos a la empresa, al empresario, y no solamente eso, el patrimonio del empresario. Yo no sé, soy un emprendedor, soy empresa, no sé cómo comenzar. Qué bueno que estuvimos por aquí, ya platicamos, ya empezamos en el preámbulo de lo que es la prima, el teletrabajo. Lo he escuchado en medios, no tengo idea de cómo comenzar. Mario, ¿cómo arrancaríamos? ¿Una asesoría? ¿Se le pide documentación? ¿Se crea un proceso? ¿Qué hay al respecto de forma generalizada? Es muy sencillo, simplemente quien tiene la necesidad y la curiosidad de poder contar con esta información. Déjame decirte algo, normalmente las empresas están constituidas de manera ya estructurada y orgánica, y lo que sucede es que están en un negocio en marcha constante, ¿sí? Entonces, fíjate, si uno llega y les dice, oye, vengo a ver tu seguro social, tengo quien lo haga. Oye, vengo a ver tu nómina. No, también tengo quien lo haga y aparte tengo toda la experiencia y toda la tranquilidad con la persona. Ok. Sí. Oye, quiero revisar tus impuestos sobre nómina, tu aplicación y pagos a la Secretaría de Finanzas. No, también está cubierto. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Sí? Claro. ¿Qué es lo que puede pasar? Que lamentablemente existe un relajamiento y una ceguera de taller. Nosotros como un ente externo, tenemos la experiencia de poder solicitar puntos de control, ¿no? Que pueden ser desde tu registro patronal, tu documentación de acta constitutiva, tu RFC. Empezamos a revisar todo esto perfectamente cubierto con un convenio de confidencialidad y cuidado de la información que nos van a favorecer en otorgarnos. Se revisa esos puntos y le pide uno una lista, un checklist. Con toda esta información, ¿nosotros qué ofrecemos? Acercarnos de manera externa, pero muy cercana a tu equipo orgánico para poder extraer esta información, validarla y cerciorarnos qué áreas de oportunidad puedas tener. Esta información, dependiendo de las circunstancias individuales de cada empresario, se hace un análisis, se hace un establecimiento de tiempos, se le plantea, se hace un contrato de prestación de servicios. Con base en esto, nosotros damos un diagnóstico y una presentación donde tú puedes evaluar tus áreas de oportunidad. Y no solamente eso, Fernando, podemos ofrecer un plan remedial a corto plazo, determinando prioridades de acción para poder resolver. Una forma distinta de hacerlo. Anteriormente estabas obligado a tener auditorías, dependiendo de cierto número de trabajadores. Cuando esto se relajó en ley, pues de alguna forma también los empresarios dijeron, bueno, ya no estoy obligado a hacerlo. No es una auditoría per se, es una revisión y es un acompañamiento, una asesoría que puede ser de valor agregado. Y otra cosa muy importante, no vas a incrementar tu estructura organizacional, no vas a incrementar de manera fija tus costos, porque nosotros estamos actuando como visores externos. Todo en apego, insisto, en apego estricto a la ley. No vamos a venirte a decir cómo hacerle para que como que no le hago. No. Bien hecho, apegado a ley, porque nosotros nos caracterizamos de ser conservadores y respetuosos con nuestras autoridades. Entonces, es un ganar-ganar, que pueda ser beneficiado el empresario, el trabajador, el gobierno y nuestro México. Cierro con este tema. Te podemos ayudar si eres emprendedor y claramente cuando eres emprendedor no tienes ya la estructura organizacional. Lo podemos levantar. Podemos ayudarte a construir las bases correctas
para el crecimiento y el sustento con el paso del tiempo. Podemos ayudarte cuando ya tengas tu estructura organizacional, como bien lo menciona Mario, indicadores, áreas de oportunidad y vicios para poder actuar en tiempo y forma. Te podemos ayudar incluso cuando tienes inconvenientes, Mario. Tenemos el brazo legal de los 3 elementos importantes de TaxAD en conjunto con el brazo fiscal y contable que representa en una sección, Mario. También te podemos echar la mano. Si ya estás haciendo mal las cosas, ojo, siempre lo hemos dicho, y tú hiciste una mención de algo importante, Mario, todo en relación a la ley. Pero cabe resaltar y mencionar que a veces llegamos a tener inconvenientes, no por hacer las cosas incorrectas, sino por no tener los procesos bien fundamentados. ¿Qué se viene? ¿Qué hay? ¿Qué hay que trabajar? Ya mencionaste por ahí que dieron 18 meses, si no mal recuerdo, y estoy diciendo las cosas correctas, para lo de la NOM. ¿Qué va a faltar? ¿Qué va a venir, Mario? ¿Va a haber notificaciones constantes al respecto de este tema? ¿Se van a empezar a implementar otro tipo de mecanismos alternos para el tema del teletrabajo? Pues mira, yo creo que ahorita, si volteamos a ver cada una de las leyes, sí, de recaudación fiscal, si volteamos a ver la Ley Federal del Trabajo, en temas de reglamentos tienen que haber mucho más especificación. En la Ley del Seguro Social tiene que haber reglamentos donde se especifique perfectamente cómo manifestarlo. Fíjate que estuve en una plática hace una semana, 2 semanas, donde expresaban temas muy específicos derivados de la pandemia, cuestiones reales que se están presentando. Sí. Desde el hecho de que colaboradores que tú estabas pensando que estaban trabajando en sus casas y de repente les salió un viaje todo pagado, muy económico al destino que tú desees y se fueron, siguieron trabajando desde donde estaban y llegó el accidente, llegó un tema de fallecimiento y entonces uno de ellos se puso en contacto con la empresa y manifestó las circunstancias y ahí vino la crítica, ¿no? O sea, en principio, ¿qué hacían ustedes dos juntos allá metidos en tal parte, ¿no? Primero. Y después, oye, pero ¿no estabas en tu casa trabajando? No, pues estaba en un resort, pero estaba trabajando, ¿no? Entonces ahí vienen puntos muy finos de análisis. Vienen muchas cosas que tenemos que estar perfectamente bien establecidos. Pensemos, si antes el hecho de estar trabajando desde tu casa y salías a la hora de la comida por las tortillas para comer en tu casa y te mordió un perro, permítanme el ejemplo tan burdo, ¿cómo lo iban a calificar? Entonces tiene que haber, vienen muchas cosas de adecuación, vienen muchas cosas de adaptación, vienen muchas cosas también vinculadas. Tú mencionabas hace ratito algo del gobierno, muy interesante. El gobierno puede establecer los medios de control, pero la gente que ejecuta, pues no son de lo más honestos. Ahora sí que honestamente no son de lo más honestos. Entonces, ¿qué voy? Si eres restaurantero y estás trabajando, te llegan a eso de las 8, entre 8 y 10 de la noche, fíjate la hora, y te piden documentación y la quieren original y en ese momento te dices, aquí no la tengo, está en mi corporativo y tengo que entregarla mañana. No, pues te voy a cerrar el establecimiento y se lo cerraron. Entonces, también, como acabas de mencionar, tenemos en TaxAD el apoyo en materia de brazo legal para poder asesorar, para poder interferir, para poder ayudar. Entonces, entre mayor elementos previsores tengamos como empresa, mucho mejor. Eso es lo que viene, estar un paso adelante de la legislación. Es un tema nuevo en naturaleza operativa y mucho más nuevo en naturaleza de leyes y reglamentos y regulaciones. Es indispensable tener un equipo multidisciplinario para cubrir todos los frentes. Si tú empleado, si tú emprendedor, si tú empresario tienes necesidad conocer más sobre el tema, aquí te estamos dejando abajo el link de registro o el link para que puedas tener una asesoría directa con el equipo de Mario. Mario Sánchez te va a atender personalmente. Cada perfil es distinto. Siéntete con la confianza. Nosotros manejamos los altos estándares de calidad y cumplimiento. Todo lo llevamos en relación a contratos de confidencialidad para que tu información en lado de nosotros estés protegido, estés despreocupado de que no le vamos a dar un mal uso. Pero métanse por aquí estoy dejando el link de las asesorías con Mario. Si tú eres empleado y tienes dudas, vicios
o no sabes cómo se van a estar haciendo actualmente las cosas, no solo en tu compañía, sino piensas cambiarte o quieres saber más al respecto de la legislación, también puedes entrar, está dirigido también para ti. Empresario, emprendedor, si quieres revisar tus modelos, construir procesos, construir documentación, contratos, reglamentos, indicadores de supervisión, también lo podemos hacer. Como bien mencionó Mario, se hace un planteamiento, se hace un análisis, se hace una detección, se hace un plan de trabajo, indicadores en relación a resultados. Mario, pues no cabe más que agradecer información importante. Nosotros como Taxad estamos comprometidos en ir el día a día, o si se puede, pasos adelante para llevarle la información que es propia de meses, como es la prima de trabajo. Ya nos estamos adelantando, pero nuevo como es el tema del teletrabajo. Todo el tiempo nos estamos informando, todo el tiempo nos estamos documentando para llevarle la información a bajo nivel, pero con una alta calidad para que ustedes lo puedan utilizar y lo puedan aprovechar a su favor. Mario, nos vamos a estar viendo constantemente. Este es el arranque de un año 2021 bastante importante, no solo para Taxad, y me gustaría mencionarlo, ojalá la economía, ojalá y la forma en que están haciendo las cosas cambien. Está en todos nosotros cuidarnos, tomar acciones y mejorar para que esto de la pandemia se detenga, se revierta y termine. Estaremos por aquí cada semana con un tema distinto. Por allí vamos a tener un live informativo para que ustedes conozcan todo el calendario de datos que traigo con Mario, se prevean, estén atentos, lancen sus preguntas. Vamos a construir un buzón de preguntas y respuestas anticipados a los temas. Vamos a ir lanzando el calendario por lo regular 1 mes o 2 meses adelantado, y también cuando salga este video, pues todas las preguntas que salgan derivadas del tema se van a estar contestando, se van a atender y se le van a dar el seguimiento correspondiente al respecto. Mario, muchas gracias por estar aquí. Pues a darle, Mario. Vamos con todo, mi estimado Fernando. Nos ponemos a sus órdenes como siempre. Estamos con todo. Estamos arrancando este año con un compromiso muy fuerte. Y por supuesto que sí, bienvenidos y mil gracias por todo. Pues muchas gracias, taxonianos, inversionistas, emprendedores, empresarios, empleados. No olviden preguntarnos, seguirnos en las redes sociales, por aquí van a estar apareciendo los links. No olviden escribirnos en este video, no olviden poner todas sus dudas y preguntas. Como bien se los mencioné al principio, vamos a empezar a generar un calendario de temas importantes y abriremos un buzón de preguntas y respuestas. Anticípense a los temas, anticípense y participen para que nosotros podamos tocarlos, abordarlos, diseñarlos y darles la información que necesiten. Este espacio ha sido creado para ustedes. Muchas gracias. Excelente día, excelente noche y nos vemos en el próximo video.